La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, pues continuamos con la tercera sesión. Bueno, recordemos que en la sesión pasada estuvimos analizando dentro del ámbito jurídico de la reforma del 2011 referente a este cambio de paradigma de garantías a derechos humanos, y también explicamos la diferencia entre garantías, derechos fundamentales y derechos humanos. También vimos en la sesión anterior sobre lo que mandata el artículo primero referente a las obligaciones en materia de derechos humanos y también en violaciones a derechos humanos. Y vamos a continuar con el tema referente al enfoque de derechos humanos y por qué tenemos que hablar desde el ámbito educativo de este enfoque en derechos humanos. Dentro de este enfoque de derechos humanos, nosotros hablábamos, recordemos, el artículo primero que habla de obligaciones que mandata el Estado a todas las personas en el ámbito de sus competencias de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de esta perspectiva de derechos humanos o enfoque de derechos humanos, básicamente nos referimos a que es un programa de acción que va a apuntar a transformar todas las prácticas institucionales del Estado para garantizar que se ajuste a un fin especial. ¿Qué quiere decir? De garantizar la realización de los derechos humanos. Entonces, si lo trasladamos al ambiente educativo, bueno, pues sería entonces todos esos programas de acción que nos van a permitir transformar las prácticas educativas del Estado para entonces garantizar a que ellas se ajusten a ese fin esencial de garantizar la realización del derecho humano a la educación, si lo enfocamos específicamente al ámbito educativo. Ahora, dentro de este enfoque basado en derechos humanos, pues también va a requerir todos estos principios de derechos humanos que nosotros ya habíamos platicado, referente a la universalidad, a la indivisibilidad, a la igualdad y no discriminación, también a la participación y la rendición de cuentas. Recordemos que hablábamos que México ha firmado tratados internacionales, que México, bueno, pues se encuentra dentro de estos estados, parte de estos organismos internacionales, dígase la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, a partir de ahí, de esta Organización de las Naciones Unidas, lo que se busca básicamente es guiar pues la cooperación para el desarrollo, para entonces centrar ese desarrollo en las capacidades de los titulares de los derechos. Entonces, los titulares de los deberes, pues es el Estado. O sea, el que tiene el deber de proteger, respetar, garantizar los derechos humanos es el Estado. Entonces, dentro del ámbito educativo, pues los titulares dentro de esta garantía, este respeto y esta protección al derecho humano, a la educación, esos titulares de deberes, bueno, pues seríamos todos los operadores dentro de básicamente el ámbito educativo, que sería directivos, profesores y todas aquellas personas que intervienen. Entonces, esos titulares de deberes, bueno, pues serían directivos y también maestros y también padres de familia, porque también los padres de familia cumplen un papel muy importante. Entonces, lo que se busca es que esos titulares de deberes, que serían, como dice el artículo primero,
todos esos operadores, todas esas personas que en el ámbito de sus competencias, pues tienen que proteger, garantizar, respetar ese derecho humano a la educación, pero desde esta visión de esos principios que veíamos de universalidad, de indivisibilidad, de igualdad y, muy importante, no discriminación. También para que estos titulares de deberes puedan cumplir con estas obligaciones y que los titulares de los derechos puedan reclamarlos. Entonces, por un lado, tenemos los titulares de los deberes, en donde nos ubicamos todos los operadores en el ámbito educativo, y por el otro lado tenemos a los titulares de los derechos. Entonces, los titulares de los derechos, bueno, pues serían nuestros estudiantes. Entonces, nuestros estudiantes pues van a reclamar el ejercicio y el acceso a este derecho humano que sería de la educación. Entonces, ya veíamos pues que este derecho pues también se tiene que poder ejercer a través, obviamente, en un ambiente libre de violencia. Eso es lo que nosotros también platicábamos. Entonces, es muy importante que dentro de este enfoque basado en derechos humanos tengamos en cuenta esos principios y, por otro lado, que estos titulares de deberes tengan todas las herramientas para poder desarrollar sus capacidades, para que entonces esos titulares de derechos, que serían nuestros estudiantes, pues puedan ejercer ese derecho, puedan gozar y ejercer ese derecho, bueno, en un ambiente pues óptimo, para poder pues cumplir con esa función esencial que es la educación. Ahora, como ya hemos visto anteriormente, todo esto pues va a implicar que estas obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos por parte del Estado, específicamente en México, son objetivos que demandan que todas las autoridades, como decíamos, en el ámbito de sus competencias, reconozcan que su trabajo se vincula, y eso es muy importante, o sea, se va a vincular con un ordenamiento supranacional. ¿Qué quiere decir? Nosotros como docentes, somos autoridades, obviamente en el ámbito educativo, tenemos que reconocer que esas obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar no solamente se queda en nuestro cuadrito, en nuestro ámbito local o en nuestro ámbito doméstico, sino que esta obligación también se va a vincular a un ordenamiento internacional. ¿Qué quiere decir? Todos esos tratados internacionales específicamente que hablan o que reconocen este derecho humano a la educación. ¿Para qué? Para entonces poder velar por este derecho humano. Entonces, estos ordenamientos específicamente que señalan o que reconocen este derecho humano a la educación, pues también ha ido evolucionando. Por decir, la ley de educación pues ha ido evolucionando, que también, bueno, pues es muy importante conocer. Ahora, el artículo tercero para hablar específicamente del derecho humano a la educación, pues antes de llegar a lo que es nuestra norma, nuestra Carta Magna, pues tenemos que hablar un poquito de su antecedente internacional. Entonces, el derecho a la educación en el ámbito internacional, bueno, pues es un derecho humano fundamental que fue reconocido desde 1948, año en que se confirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en el artículo 26. Entonces, el derecho humano a la educación se encuentra dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26. También, bueno, pues este artículo 26 señala que toda persona va a tener derecho a la educación
misma que deberá ser gratuita, al menos en lo que corresponde a la instrucción elemental y fundamental. Entonces, el artículo 26 de la declaración nos dice que la instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional será generalizada, mientras que el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Ahora, este artículo 26 establece también que la educación por objeto va a tener por objeto, bueno, pues el pleno desarrollo, fíjense qué importante, de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. ¿Para qué? Bueno, pues para favorecer la comprensión, fíjense, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Eso es lo que señala el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es lo que señala. Pero al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de nuestra Constitución también señala este derecho a la educación. Y nos dice que se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Hay que enfatizar algo muy importante de nuestra Constitución de 1917. Nuestra Constitución de 1917 fue la primera, o es la referente de las constituciones internacionales, porque fue la primera que acogió los derechos sociales. Dentro de esos derechos sociales, bueno, pues tenemos el derecho a la educación. Entonces, nuestra Constitución de 1917 se puede decir que es pionera en reconocer este derecho fundamental a la educación, incluso antes que la Declaración Universal. Porque la Declaración Universal, bueno, pues estamos hablando que fue de 1948, y ya nuestra Constitución de 1917, en su origen, ya nos reconocía a los mexicanos el derecho a la educación. Entonces vamos, en cuanto a esta materia, pues vamos un poco adelantados. El artículo 3 de nuestra Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, y el Estado, integrado por la Federación, estados, Ciudad de México y municipios, impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Entonces, aquí nos habla de dos palabras muy importantes, porque habla de garantizar. O sea, yo voy a garantizar que todas las personas pues tengan básicamente el acceso a esta educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Entonces, en esta educación básica, bueno, pues va a estar conformada por la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, y todo esto pues es un derecho que tiene la niñez y que será obviamente responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Además, bueno, pues de que la educación básica y la media superior deben ser obligatorias. Entonces, aquí en México, bueno, pues es obligatorio toda esa educación básica, y también hasta el bachillerato, que sería la educación media superior. También, dentro de este derecho humano que yo les hablaba, que es un derecho llave, como se le conoce, es un derecho finalista, porque viene básicamente, viene ahí su finalidad, y por eso es un derecho finalista. Ese es muy importante destacar. Nuestra Constitución mandata que se debe de priorizar
el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso. Fíjense aquí, habla de 3 momentos muy importantes. Por un lado, el acceso, o sea, todos debemos de tener acceso a la educación. Por otro lado, en otro momento es la permanencia, o sea, que podamos permanecer y concluir nuestra educación, y también la participación en los servicios educativos. Vemos que el Estado ha concesionado a particulares la educación en cuanto a la educación privada, pero independientemente de eso, también estas escuelas privadas, independientemente del nivel educativo que manejen, pues tienen la obligación y también se transforman o se convierten en titulares de deberes, porque ellos están apoyando básicamente para que se pueda, o para que el Estado pueda básicamente tener o que la ciudadanía pueda tener acceso a centros educativos, que si bien es cierto, dentro del artículo 3 habla que la educación es gratuita, obviamente pues que esté al alcance de todos lo más posible. También dentro de esto pues se considera que la educación pues debe contribuir a la mejor convivencia humana. Entonces, vamos a educar a nuestros estudiantes y dentro de esta educación lo que se busca es que podamos convivir en paz, a fin también de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, eso también es muy importante, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad y también de igualdad de derechos de todos. Y bueno, pues aquí se trata de ir evitando los privilegios en cuanto a las razas, la religión, privilegios de grupos, privilegios de sexos, privilegios de individuos. Eso es muy importante, evitar estos privilegios, porque al evitar estos privilegios, pues estamos evitando la discriminación por raza, la discriminación por religión, la discriminación por grupos, la discriminación por sexos y de individuos. Entonces, eso es lo que trata el alcance que tiene este derecho a la educación. Lo que busca básicamente también es la formación y de las capacidades de todas las personas. El derecho a la educación es yo considero que es uno de los derechos más importantes que podamos tener las personas. También esta educación pues debe ser, ya con todos estos cambios, toda esta progresividad de este derecho, pues debe ser intercultural, debe de promover también la convivencia armónica entre personas, comunidades, para el respeto y conocimiento de sus diferencias y sus derechos, y algo muy importante, la inclusión social y todo lo que implica esa inclusión social. También esta educación pues debe ser equitativa, y bueno, pues aquí el Estado como un titular de deberes pues debe entonces debe de implementar esas medidas que van a favorecer este ejercicio pleno del derecho a la educación. Entonces aquí hay una palabra muy importante, el ejercicio. O sea, yo voy a poder ejercer y también voy a poder gozar plenamente ese derecho a la educación. Y este ejercicio pleno de este derecho a la educación, pues lo que se trata de hacer es o que se trata de realizar también es que combata las desigualdades económicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Es lo que yo platicaba en las sesiones anteriores.
en cuanto a que ahorita con la cuestión de la pandemia, con esta cuestión del COVID, pues desafortunadamente esas desigualdades sociales pues se hicieron más palpables. Cuando yo les comentaba en cuanto a varios casos que se suscitaron, que por no tener los medios económicos para comprar una computadora o los medios económicos para rentar 1 hora, 2 horas de internet para tomar mis clases en línea, o por no tener un teléfono, por no tener otro dispositivo electrónico, por no tener wifi. O sea, imagínense aquí todo esto que pasamos, pues lo que vino a básicamente a visibilizar, pues es esas desigualdades socioeconómicas, porque yo les decía, bueno, ahorita por lo menos aquí de donde yo estoy, aquí en mi estado, en Veracruz, en Jalapa, la capital, bueno, pues el internet, también depende mucho de la región, pero por decir, el internet viene costando 600 pesos un plan de los más austeros, ¿no? 600. Con esa mensualidad al mes de 600, bueno, en este tiempo de la pandemia, pues yo podía dar mis clases y mis hijos podían tomar sus clases. Pero imaginemos en unas zonas rurales, o inclusive en unas zonas que no llega el internet, o que solamente hay, o en alguna zona rural en que solamente en la tiendita de la esquina o el negocito del vecino renta computadoras por internet. Entonces, imagínense la inversión que sería, o de un universitario, no sé, de 6 horas de clases, estar pagando 6 horas de internet. O sea, realmente, o desafortunadamente, pues esta pandemia nos vino a, como les digo, a visibilizar esas desigualdades económicas. Por otro lado, hablamos del género en el acceso a la educación. Entonces, también dentro de este enfoque de derechos humanos, de cultura de paz, pues no debemos olvidar también la perspectiva de género. Y la perspectiva de género, bueno, pues es una herramienta de análisis que nos va también a mostrar o visibilizar las desigualdades estructurales en el acceso de las mujeres en comparación a los hombres de ciertos derechos. En las zonas, ciertas zonas rurales, pues las mujeres tienen un acceso muy reducido a la educación, y tiene que ver también con cuestiones culturales, porque bueno, han de decir, nosotros te estamos formando para que seas una buena esposa o una buena madre, no voy a invertir en ti para que dejes los estudios y te cases y tengas hijos. Entonces, no vamos a invertir en la educación en las mujeres. Lamentablemente, al día de hoy todavía hay esa mentalidad de no invertir en la educación de las mujeres en ciertas zonas. También, pues otra cuestión es el tránsito, y también, como les platicaba, pues la permanencia. Ahorita con esta cuestión del COVID, pues hubo una gran deserción escolar. ¿Por qué? Porque esas desigualdades económicas, pues no favorecieron inclusive para el acceso ni para la permanencia en servicios educativos. Porque, bueno, en mi experiencia, hubo muchos estudiantes o varios padres de familia, porque como ustedes saben, pues en las escuelas públicas, por lo menos en educación primaria, o por lo menos aquí en el estado de Veracruz, pues se impartían las clases por televisión. En algunos casos, bueno, pues las maestras hacían lo imposible para que sus alumnos pudieran tener el material. Pues aquí había una comunicación entre maestros y padres de familia, inclusive a través de redes, del WhatsApp, pero hubo algunos padres de familia, algunas familias que decidieron sacar a sus hijos de la escuela, y otras que tenían una posibilidad económica un poco mejor, que decidieron cambiar a sus hijos de escuelas públicas a escuelas privadas, y otros tantos pues tuvieron que sacar a sus hijos de escuelas privadas. ¿Por qué? Porque recordemos que también, lamentablemente, pues esta pandemia hizo que se perdieran
varios empleos y que hubiera un aumento de desempleo. Entonces, lamentablemente, estos 2 años de COVID, pues vino a mermar un poco en este acceso y en esta permanencia al derecho humano a la educación. Entonces, lamentablemente, pues sí fue un problema, pues muy lamentable, porque como les digo, no todos tuvieron derecho a poder permanecer por situaciones económicas complejas. Entonces, como veíamos, haciendo un resumen sobre este derecho humano a la educación, bueno, pues nuestra Constitución en el artículo 3 habla de este derecho humano a la educación, pero también otros organismos internacionales pues también lo han reconocido. También, bueno, yo les comentaba que nuestra Constitución de 1917 es pionera en el reconocimiento de este derecho humano a la educación. Entonces, la educación, pues, es muy importante porque también la educación, pues, nos da acceso a otros derechos. El tener una buena educación, pues, me va a permitir pues poder estar en condiciones de tener un mejor trabajo. Eh, También ese trabajo, pues a la vez me va a dar un estilo de vida mejor y esos mismos recursos de ese trabajo, pues me va a poder dar o me va a poder alcanzar para poder, bueno, pues básicamente solucionar otros tipos de problemas. Entonces, este derecho humano a la educación, como veíamos, bueno, pues es muy importante y como veíamos desde este enfoque de derechos humanos, pues va a haber titulares de deberes que sería el Estado y traducido, pues seríamos todos los operadores educativos. Y por el otro lado tenemos los titulares de los derechos, que en este caso serían los estudiantes. Entonces, no podemos hablar en materia educativa que solamente somos los docentes los responsables, sino también a los padres les toca una parte muy importante. Y obviamente el Estado, pues debe de permitir también y de dar las herramientas necesarias para que los docentes, bueno, pues podamos realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Pero también dentro de esto, pues sería, dentro de estas herramientas, pues necesitamos la capacitación dentro de estos enfoques, de este enfoque de derechos humanos, porque recuerden que no solamente es hablar de derechos humanos, sino también cómo voy a trasladar esos derechos humanos en el aula. O sea, no solamente es hablarlo, sino también practicarlo al interior para que entonces se pueda cumplir con una de esas funciones que tiene la educación, pues que sería la convivencia humana, el respeto de las diferencias, porque obviamente pues somos diferentes, cada uno de nosotros trae una historia personal, pero debemos de ser empáticos, debemos de ponernos esos lentes de los derechos humanos, porque bueno, pues nosotros somos los operadores que tenemos una responsabilidad muy importante de respetar, promover, garantizar el derecho a la educación. Entonces, bueno, pues dejo cierro con este tema de este enfoque de derechos humanos. Cierro entonces esta sesión, este módulo de derechos humanos de estas 3 sesiones, y para la 4ª sesión empezaríamos a hablar sobre la cultura de paz. ¿Por qué es importante educar desde una visión de la cultura de paz? Eso es muy importante. Derechos humanos y cultura de paz. Es un binomio muy importante y lo que buscamos nosotros es que a través de esta mirada de los derechos humanos y a través de esta cultura de paz podamos nosotros
erradicar o disminuir esa violencia, ese acoso escolar que lamentablemente daña al interior de los espacios educativos y también daña a nuestros estudiantes. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.